escuchan? ¿Me podrían informar si me están escuchando? Señor, Ok, perdón un momento. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Con sueño. Bueno, muy bien. Vamos entonces, chicos, bueno, por situaciones que ustedes ya conocen, entonces hoy nos tenemos que hacer la clase en sesión virtual, pues en aras de evitar que ustedes se vayan a exponer por ahí a algún trancón o que alguna manifestación y queden ustedes por ahí atrapados, entonces en aras de evitar y conservarles su integridad física, por eso pues, la institución tomó la decisión de que las sesiones de hoy, todo el día, se van a hacer virtualmente. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, entonces creo que en la sesión pasada, en la sesión pasada, el día jueves, yo empecé a hablar sobre digestivo, pero caímos en cuenta, porque ustedes me comentaron, de que no hemos visto sistema respiratorio. Entonces vamos el día de hoy a hablar sobre sistema respiratorio. ¿Listo, muchachos? listo, Sí, profe. Pero no me griten todos, háganme el favor. ¿Me están escuchando o ya se durmieron nuevamente? No, aquí estamos. Señor, No, aquí el estamos, hecho no aquí estamos. es que estén pero despiertos. Yo veo ahí un No, reguero de también. gente. Yo veo un reguero de Estamos gente ahí despiertos. conectada, pero pregunto, saludo y nadie saludó. Pregunté, me tocó preguntar si me estaban escuchando por eso y por allá. Uno que otro respondió. Aquí estamos, Bueno, aquí estamos. perdón. Buenos días, Listo, vamos entonces a hablar de sistema respiratorio. Bueno, chicos, el día jueves, entonces para el día jueves vamos a hacer la actividad del corazón. Entonces, para que por favor lleven ese día el corazón. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿El corazón de pollo también? Señor, El corazón de pollo. pero por favor, ese es el primero que va a hacer. O sea, ¿cómo lo voy a dejar yo de últimos? O sea, yo pincha ahí, profesor, que va a hacer una disección de corazón de vaca a una disección de corazón de pollo. No, pollo mata vaca. Sí, entonces esa va a ser la primera disección. Ya hay mucha gente invitada para esa disección, hasta mercadeo van a ir a filmar. No, Vamos a mejor quedar en dicho. cinta. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Así como hemos hablado, por ejemplo, del sistema cardiovascular, del aparato digestivo en la sesión pasada, que estaba constituido por una serie de órganos que en conjunto, o sea, de manera individual, esos órganos cumplían una función y que esa función de cada órgano redundaba en una función general. ¿Sí? Aquí sucede lo mismo. El sistema respiratorio, entonces, está constituido por una serie de órganos, de estructuras que de manera individual cumplen una función, pero al final la función que realice cada uno de esos órganos, que es una función muy importante, entonces se me fue. Al final, esa función sumatoria va a permitir que haya el movimiento de una columna de aire a través de esos órganos, ya sea o para que esa columna de aire transporte oxígeno y una serie de nutrientes, como ocurre en el caso del proceso de la inspiración, o lo contrario, para que a través de la expiración se eliminen una serie de gases como es el dióxido de carbono y se elimine también una serie de desechos. Todos estos desechos pues corresponden o son del proceso de el metabolismo celular. Muy bien, entonces el primer órgano que vamos a ver son las fosas nasales. Las fosas nasales son una cavidad, son un espacio
que se va a encontrar o se van a encontrar ubicado a nivel de la región anterior central del viscerocráneo. Esas fosas nasales son una cavidad, son un espacio que pues obviamente como cavidad, como espacio, pues van a tener una serie de límites. Entonces hablamos de que consta de una pared superior. Esa pared superior entonces está constituido por el hueso etmoides, que lo estoy señalando acá, ¿sí? Y el hueso esfenoides. Son los elementos que me van a formar la pared superior junto con los huesos nasales o huesos propios. En cuanto a la pared inferior, entonces va a estar constituido esa pared inferior o límite inferior que corresponde al piso de la fosa nasal, son los mismos elementos que me van a formar el techo de la boca. Si nosotros vemos acá en la imagen, el piso de la fosa nasal es el mismo techo de la boca que va a estar constituido por dos elementos óseos, que son los 2/3 anteriores, van a estar constituidos por el hueso maxilar superior y el tercio posterior va a estar constituido por el hueso palatino o los huesos palatinos, porque pues obviamente son dos. La pared lateral, que no la apreciamos acá, ahorita más adelante la podemos apreciar mejor. La pared lateral va a estar constituido por un hueso que se llama el hueso maxilar superior, y algo que veremos más adelante, dentro de ese hueso maxilar superior va a haber un hueco que se va a llamar el seno maxilar. Con respecto a la pared medial, entonces esa sí la vemos acá, va a estar constituido por una estructura ósea que recibe el nombre de tabique nasal. Ese tabique nasal, a su vez, está formado por dos elementos, que son, en la parte superior encontramos la lámina perpendicular del hueso etmoides y en la parte inferior encontramos el hueso vomer, ¿sí? El límite posterior de esa fosa nasal será esta cavidad que va a recibir el nombre de coanas, las coanas, y el límite anterior de esa fosa nasal será este cartílago que recibe el nombre de cartílago nasal, que es lo que nosotros conocemos como la nariz. Aquí en un cadáver, en un cráneo, podemos observar entonces esta fosa nasal que tiene la forma piriforme, es decir, tiene una forma de pirámide. Aquí podemos observar el tabique nasal que me divide esa fosa nasal en dos compartimentos, en un compartimento derecho y en un compartimento izquierdo. Acá vemos el techo de la boca, que es el mismo piso de la fosa nasal, que está formado acá. En este caso estamos viendo solamente el hueso maxilar superior. Acá vemos todo esto, el hueso maxilar superior, y allá al fondo se alcanza a ver un poquitico del hueso palatino. En cuanto al límite lateral, esto correspondería a el hueso maxilar superior con esta cavidad, con este espacio que se va a llamar el seno maxilar. Y aquí arriba pues alcanzamos a observar el hueso frontal, que no lo había mencionado, con el seno también, que es el seno frontal. La fosa nasal tiene unas derivaciones o tiene unas estructuras que corresponden a unas derivaciones óseas. Esas estructuras reciben el nombre de turbinas o cornetes. Turbinas o cornetes, que son tres. Aquí podemos observar el cornete superior. Aquí vemos el cornete o turbina media y acá vemos la turbina inferior. Entre cada cornete vamos a encontrar un espacio que recibe el nombre de meatos. Entonces, entre el cornete superior y el cornete medio tendremos el meato superior. Entre el cornete medio y el cornete inferior tendremos el meato medio. Y entre el cornete por debajo del cornete inferior tendré el meato inferior.
Nuevamente aquí vemos el tabique nasal, recordando que está constituido por los 2/3 superiores, por la lámina perpendicular del etmoides y en la parte inferior el hueso vomer. Y aquí podemos encontrar la Profe, espina qué pena molestarlo. anterior. ¿Perdón? Profe, lo que pasa es que hay unos compañeros que no pueden entrar todavía y están escribiendo al grupo. Aquí no me ha sonado, perdón un momento. Reviso, aquí no me ha sonado que estén pidiendo acceso. No, no hay nadie. Espere, reviso en espera. No, no hay nadie. No hay nadie que me esté solicitando, porque eso suena como un timbrecito cuando se solicita. Esperemos a ver si de pronto es cuestión de internet. Bueno, seguimos entonces. Perdón, ¿dónde estaba el Excel? El PowerPoint, acá. Bueno, muy bien. Aquí nuevamente vemos el tabique nasal. Perdón, la turbina. Ahora hay alguien que está solicitando acceso. Perdón un momento. Por eso no es bueno entrar tarde a clase porque aquí me toca salirme de la presentación. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente. ¿Me podrían indicar si están viendo la presentación, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, aquí vemos nuevamente la fosa nasal. Esa fosa nasal, entonces, está tapizada por dos tipos de mucosa. En el tercio superior encontramos la mucosa nerviosa. Recibe este nombre porque allí vamos a encontrar los receptores donde se va a iniciar la vía olfatoria, es decir, que allí es donde encontramos los receptores donde se van a percibir los olores. Y de ahí salen estas fibras nerviosas que van a atravesar, perdón, que van a atravesar, perdón que otra persona está solicitando acceso y mire, por entrar tarde a la clase, ¿quién es? David Kipirajano. David, por favor, la clase era a las 7:50. Entonces, para poder darte acceso, a mí me toca salirme de la presentación. Entonces, te ruego el favor, puntualidad. Gracias. Bueno, entonces, perdón. Bueno, entonces les decía que en el tercio superior vamos a encontrar la mucosa nerviosa, que allí voy a encontrar los receptores donde se inicia la vía de la olfacción. De esos receptores salen estas fibras nerviosas que estamos observando, las cuales atraviesan la lámina cribada del etmoides, ¿sí? La lámina cribada del etmoides y se reúnen por encima de la lámina cribada del etmoides para formarme el bulbo olfatorio. Y de ese bulbo olfatorio sale la cintilla olfatoria o tracto olfatorio, pues que obviamente va a terminar a nivel del cerebro. Entonces aquí los olores que nosotros percibimos viajan por estas fibras, llegan al bulbo y posteriormente al tracto, y ese tracto se encarga de llevarlo hasta la corteza cerebral para que allí se haga la discriminación de los olores. Los 2/3 inferiores de la fosa nasal están tapizados por otro tipo de mucosa que recibe el nombre de mucosa ventilatoria. Esta mucosa ventilatoria presenta receptores nerviosos, pero ya no para la sensibilidad especial, sino para la sensibilidad somática general. Es decir, aquí en la mucosa ventilatoria vamos a encontrar receptores para lo que es tacto, presión, dolor, temperatura y propiocepción. Aquí podemos encontrar las turbinas, ver las turbinas, arriba la turbina superior, la turbina media, la turbina inferior, y podemos observar también los meatos, meato inferior, meato medio y meato superior. Hacia la parte anterior de la mucosa nasal, de la fosa nasal, también ese cartílago nasal está tapizado por la misma mucosa ventilatoria.
En la parte anterior inferior de ese cartílago nasal hay unos orificios que reciben el nombre de narinas. Y en esa parte anterior encontramos una serie de pelitos, de vellosidades que reciben el nombre de vibrisas. La función de esas vibrisas es empezar a filtrar el aire. Entonces, ese aire que nosotros inhalamos, pues obviamente viene cargado de impurezas, entonces se va a quedar atrapado en esas vibrisas. Algo muy importante es que esta mucosa ventilatoria posee en su interior una serie de células que reciben el nombre de células caliciformes. Esas células caliciformes en su interior tienen mucina, la cual la célula caliciforme libera esa mucina y esa mucina, al ponerse en contacto con el agua del aire, se me va a convertir en moco. Ese moco, pues, tiene dos funciones. Uno, lubricar la mucosa, mantener lubricada la mucosa ventilatoria. Y dos, ayudar a atrapar el aire. Muy bien. Aquí podemos, alrededor de la fosa nasal, van a terminar en esos huesos, existen esos huesos tienen unas cavidades neumáticas, es decir, esos huesos son huecos, tienen unos espacios que reciben el nombre de senos paranasales. Esos paranasales son, en el hueso frontal encuentro el seno paranasal frontal. En el seno maxilar encuentro, en el hueso maxilar superior encuentro el seno maxilar. En el hueso esfenoides encuentro el seno esfenoidal. Y en la masa del hueso etmoides encuentro el seno etmoidal. Estos, perdón, estos espacios, estas cavidades neumáticas están tapizadas por la misma mucosa que hay en los 2/3 inferiores de la fosa nasal, es decir, que esas cavidades neumáticas, esos senos paranasales están tapizados por mucosa ventilatoria. La función de esos senos paranasales es disminuirle, es restarle peso a el hueso, ¿sí? Si tienen mucosa ventilatoria, de igual manera tendrán entonces células caliciformes, entonces ellas también producirán moco para mantener lubricado ese espacio. En algunas ocasiones, la producción de moco que ocurre en estos senos paranasales es muy exagerada, es muy abundante, entonces ese moco no se logra liberar, no se logra drenar y se acumula generándome lo que se denominan los procesos de sinusitis, que es cuando estas cavidades que tienen que estar vacías, entonces estas cavidades se llenan de moco. Estos senos paranasales terminan drenando en los meatos. Entonces, de esa manera es que ese moco que se produce en los senos paranasales se libera y sale por los meatos. Aquí tenemos los senos frontales. Aquí tengo el seno maxilar superior. Y aquí veo los senos etmoidales. Los senos etmoidales son unas celdillas, sí, son bastantes celdillas. Hay unas celdillas que se llaman las celdillas etmoidales anteriores, otras que son las celdillas etmoidales posteriores. Cuando yo veo la cara, por así decirlo, en esta proyección PA, no puedo ver el seno esfenoidal. ¿Por qué? Porque el seno esfenoidal estaría aquí detrás de los senos etmoidales. Pero cuando yo veo, cuando yo veo en una radiografía lateral, entonces acá tengo el seno frontal, el seno o los senos etmoidales y aquí atrás el seno esfenoidal. Nuevamente aquí vemos seno frontal, seno maxilar, seno esfenoidal
y seno etmoidal. Aquí en mi cara, entonces veo el seno esfenoidal. Se alcanza a ver un poquito del seno frontal. Aquí veo la turbina superior, la turbina media, la turbina inferior. Veo las narinas, las vibrisas. Veo los senos nuevamente terminando o drenando en los beatos, seno frontal, senos etmoidales, seno maxilar. Recuerden que así como estamos viendo la imagen, no se puede ver el seno esfenoidal. En cuanto a la irrigación, son 3 arterias principalmente que irrigan la mucosa nasal. Tenemos las arterias etmoidales anteriores y las arterias etmoidales posteriores. Estas 2 arterias etmoidales, tanto anterior como posterior, son ramas de la arteria oftálmica. Y esa arteria oftálmica es rama de la arteria carótida interna. Y la tercera arteria que me irriga la fosa nasal, entonces tenemos que son la arteria nasopalatina, que esa arteria nasopalatina es rama de la arteria facial profunda o maxilar interna. Cualquiera de los 2 nombres se pueden utilizar. Entonces, estas 3 arterias, sus ramas, entonces se van a anastomosar, como podemos ver acá en la imagen, se van a anastomosar y me van a formar un arco anastomótico, el cual le confiere a la mucosa nasal que sea muy vascularizada, ¿no? Que sea muy vascularizada. Por eso las lesiones a nivel de fosa nasal sangran demasiado, ¿sí? Por toda esta anastomosis. Y de igual manera, el drenaje venoso va a ser el mismo. Entonces tendremos unas venas etmoidales anteriores y posteriores que van a drenar en la vena oftálmica y tendré una vena nasopalatina que va a drenar a nivel de la vena facial profunda. Después de la fosa nasal viene otro órgano que es la laringe. La laringe es un órgano que está por debajo de la laringofaringe, que como vimos en la clase de digestivo, la laringofaringe era la última porción, la última parte de la faringe, ¿sí? Recordemos que la faringe estaba dividida en 3, que era arriba la rinofaringe o nasofaringe, debajo de la nasofaringe, la orofaringe, que era la que estaba por detrás de la boca, y luego venía la laringofaringe, que esa laringofaringe se continuaba o como tráquea, si era el aparato respiratorio, como laringe, perdón, si era el aparato respiratorio, o como esófago, si era el aparato digestivo. La laringe está constituida por una serie de cartílagos, es un órgano de consistencia cartilaginosa. El principal cartílago que me forma la laringe es este que ustedes están viendo acá, que es el cartílago tiroides. Ese cartílago tiroides también recibe el nombre de la manzana de Adán, que se hipertrofia esta partecita anterior en los hombres por influjo hormonal, ¿sí? Podemos, al ver esta laringe, que se ve esta parte central como hipertrofiada, podemos saber que el cadáver de donde se sacó esta laringe, pues era un cadáver masculino, ¿sí? Detrás de la tráquea, perdón, detrás del cartílago tiroides, veo este otro cartílago que tenemos acá, que se llama la epiglotis. La epiglotis es la encargada de cerrar o de dejar permeable una de las 2 vías. Acuérdese que está por delante la vía aérea y por detrás está la vía digestiva. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos masticando o pasamos saliva o pasamos cualquier líquido, esta epiglotis se dirige hacia adelante, me tapa la vía aérea y me deja abierta la vía digestiva, ¿sí? Esta sería la vía aérea.
Y detrás de esto estaría la vía digestiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tragamos saliva o cuando tomamos algún líquido o algún sólido y deglutimos, esta epiglotis se cierra y me deja permeable la vía digestiva para que ese contenido de saliva o cualquier líquido o cualquier sólido que hayamos consumido se me vaya por el esófago, que es parte de la vía digestiva. En esa epiglotis voy a encontrar estos elementos que son arriba, son unas proyecciones, son unas prolongaciones de la mucosa. Arriba encuentro lo que es la cuerda vocales falsas, estas dos son las cuerdas vocales falsas, y debajo encuentro las cuerdas vocales verdaderas, que esas cuerdas vocales verdaderas están constituidas por un músculo. Cada una de las cuerdas vocales verdaderas está constituido un músculo que se va a llamar cricotiroideo, el músculo que me forman las cuerdas vocales verdaderas. Acá tendremos entonces lo que es entre las cuerdas vocales falsas y verdaderas de un lado y las cuerdas verdaderas y falsas del lado contralateral. Veo este espacio que me está señalando la flecha, que va a recibir el nombre de glotis. Y entre las cuerdas vocales verdaderas y falsas de cada lado, encontramos otro espacio que va a recibir el nombre de divertículo. Divertículo. Glotis acá y divertículo. Aquí podemos ver todos los cartílagos. Para referencia tenemos este hueso. Este no es un cartílago, este es un hueso que se llama el hueso hioides. Ese hueso hioide tiene unas astas, tiene unas dos astas, tiene unas astas que reciben el nombre de astas menores y astas mayores. Por debajo de ese hueso hioide se encuentra este cartílago que ya sabemos que se llama el cartílago tiroides. Y en medio de los dos hay una membrana, esta, que va a recibir el nombre de membrana tiroidea. Esta es la membrana tiroidea. Debajo del cartílago tiroides, entonces veo otro cartílago, que va a recibir el nombre de cartílago cricoides. Cricoides. Y en medio del cartílago cricoides y tiroides hay otra membrana que recibe el nombre de membrana cricotiroidea. Esta membrana cricotiroidea es la que se incide, es la que se rompe, por así decirlo, cuando a un paciente hay que hacerle una traqueostomía. Ahí. Ahora, por detrás veo la epiglotis, que ya nosotros hablamos de esa epiglotis, y en la parte posterior inferior, aquí este es el cartílago cricoides, este mismo que vimos acá. Esta es la parte posterior del cartílago cricoides, y en ese cartílago cricoides veo cómo se articulan tres cartílagos más, que van a ser el cartílago aritenoides, que es este que está acá, cartílago aritenoides. Encima del cartílago aritenoides tengo este cartílago que se llama el cartílago corniculado, este que está acá, el corniculado, y encima del cartílago corniculado, uno chiquitico, es el cartílago cuneiforme. Entonces ahí están todos los cartílagos que me forman la laringe. Cartílago tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme y la epiglotis. Todos ellos me forman, entonces me van a formar la laringe, ¿sí? Bueno, nuevamente, los cartílagos, la cara anterior de los cartílagos que me están formando la laringe, veo muy bien las membranas, la membrana tiroidea y la membrana cricotiroidea. Muy bien. Luego de la laringe viene una superposición de unos cartílagos a manera de anillo, ¿sí? Perdón, un momento, pasamos a la imagen. Ok. Entonces aquí tendríamos el cartílago cricoides y luego vemos esta superposición
de cartílagos a manera de anillos, o sea, son cartílagos redondos que tienen la particularidad de que están incompletos en la parte posterior, es decir, en la parte posterior no hay cartílagos, sino que lo que hay es una banda de músculo liso. Esa estructura tubular cartilaginosa recibe el nombre de tráquea. Al igual que la laringe, la tráquea se me constituye como una vía